la pura creencia de que esto era posible fue reprogramando no solamente su mente, sino fue cambiando su biología. Su cuerpo se empezó a ser capaz de hacerlo en base a esta creencia. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. Las creencias es una parte súper importante de entender para poder hacer un cambio en nuestra vida, para poder crear tu mejor vida. Porque las creencias es esos lentes por los cuales vemos la vida, es ese filtro de lo que está sucediendo allá afuera. Porque al final lo que sea que suceda allá afuera está interpretado y filtrado por nuestros niveles de creencias o por nuestras escalas de creencias o por nuestras creencias, por esos programas que tenemos aprendidos. Las creencias pueden ser conscientes, hay cosas que a lo mejor estás consciente en las cuales crees, quizá alguna parte de un partido político, algo de una religión, una forma de actuar o ser, en la cual estás consciente que en eso crees y que eso es la manera correcta de ser. Pero hay muchas creencias que son inconscientes, que vienen grabadas, que son programas de muchos años, principalmente, como lo hemos dicho, de los primeros años de vida. Si por ejemplo, un niño ve a sus papás pelear, está muy pequeño, ni siquiera entiende lo que está pasando, pero ve a sus papás pelear o discutir, y esta discusión hace que el niño tenga cierta interpretación sobre lo que está sucediendo y empieza a crear una convicción de que él está causando ese problema. Esto puede empezar a crear ciertas creencias de no ser suficiente, de no ser digno de amor, que después se empiezan a manifestar en la vida conforme pasan los años y que no sabes ni siquiera por dónde proviene. Pero esto puede causar estas creencias. Otro ejemplo sería un niño que quiere expresar una idea, preguntar algo, decirle algo a su papá o a alguien muy cercano a él, y esta persona lo ignora o le pide que guarde silencio porque está platicando con alguien más, o toma el celular y toma una llamada y no escucha lo que este niño quería decir, y el niño se queda con eso guardado y nunca lo termina de decir. Y si esto sucede en repetidas ocasiones, puede empezar a generar creencias de no ser suficiente, de no ser digno de expresar lo que quiere decir, de no sentirse seguro al decirlo porque a lo mejor nadie o ni siquiera alguien cercano a él quiere escucharlo. Sé que para algunos padres o para algunas personas esto puede ser como, pues eso le pasa a todos y eso pasa en todas las familias y es normal, y a mis hijos no les pasó nada y velos están bien. Pero yo estoy convencido de que estas creencias y estos programas se arraigan de tal manera a un nivel subconsciente muy profundo que moldean nuestras vidas y que no están fuera de la capacidad de una persona o de un adulto de poder entender el impacto que esto pudo haber tenido. La mayor parte de estas creencias pues fueron almacenadas bien profundo y afectan de gran manera lo que somos, logramos o dejamos de lograr. Nuestras creencias no solamente son el filtro de cómo vemos el mundo, sino también determinan nuestras acciones, determinan qué tanto vamos a lograr, qué tanto vamos a hacer. Por eso se vuelve muy importante observar y ser capaz de identificar las creencias que tenemos a nivel consciente, pero principalmente a nivel subconsciente, para poder identificar si esto nos está sirviendo, si esto nos está empoderando o si nos está limitando, porque las creencias limitantes es uno de los obstáculos más grandes en tu camino a tu mejor vida. Si, por ejemplo, una de las creencias que de alguna manera fueron programadas
dentro de nosotros y no estamos ni siquiera conscientes de ello. Es de que el dinero es maldad, de que el dinero es fuente de poder y destrucción, de que el dinero es malo, de que el dinero es sucio, etcétera. Si este tipo de ideas se generaron creencias dentro de nosotros sin darnos cuenta, va a tener un gran impacto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la misión de estar constantemente encontrando ahí afuera lo que confirme estas creencias, que va a encontrar la manera de identificar todo aquello en lo que cree, todo aquello que confirme los programas que ya tiene. Entonces, regresando al programa de que el dinero es malo, de que el dinero es sucio, de que el dinero no es bueno, si tenemos este programa, aunque hagamos todo lo posible por conseguir abundancia, por conseguir un buen negocio, y el negocio se vuelve a caer y seguimos teniendo problemas económicos, y cuando encontramos una posibilidad, de alguna manera sale un problema y el dinero se desvanece. Este tipo de cosas en una gran medida vienen de estas creencias limitantes. Y se vuelve un trabajo más importante, pero pocas veces entendido, en cambiar y reprogramar estas creencias. Una persona que tiene una creencia de que el dinero es fuente de maldad, de que el dinero no es bueno, pues va a encontrar situaciones suficientes en su entorno, en las noticias, en la política, en sus relaciones, en sus negocios, en el día a día, en cualquier cosa, para confirmar esto. Va a haber información suficiente que la mente va a encontrar todo el tiempo para confirmar que el dinero es malo, por lo cual está confirmando esto y tiene razón. Si dice que el dinero es malo, va a encontrar razones para confirmarlo y el dinero va a ser malo, porque la información que va a recibir va a seguir siendo la misma y el dinero es malo. ¿Ok? Tienes razón, claro que sí. En tu percepción, en la vida que estás creando, el dinero es malo y va a seguir siendo malo hasta que no cambies esta creencia. Pero no significa que el dinero no sea bueno, ni que existe una posibilidad de que el dinero sea muy bueno. Por el contrario, una persona que tiene un programa en este sentido muy diferente, de que el dinero es fuente de bien, de que el dinero brinda posibilidades de crear grandes cosas en la vida, de abundancia, de gozo, de plenitud, de ayudar a otros, de dar regalos, etcétera. Este programa también la mente va a buscar todo lo posible para confirmarlo y va a encontrar en todos lados oportunidades, va a encontrar en todos lados relaciones que puedan confirmar y ayudar más a esta creencia. Una persona que tiene la idea de que el dinero es malo va a encontrarlo por todos lados, incluso en la mejor situación económica, en la mejor época en la historia, donde hay una abundancia increíble, donde no hay escasez, etc. Si esa creencia sigue ahí, va a encontrar algo, va a encontrar información suficiente para confirmar lo que esa persona cree, incluso en el mejor escenario. Por el contrario, una persona que tiene la mentalidad de abundancia, de que el dinero es bueno, lo atrae por todos lados. Conocemos gente así, de los dos lados, todos conocemos gente así. Y hay una parte de esas dos caras de la moneda en nosotros también. Y hay que tratar de identificarlas lo más rápido posible. Una persona que tiene la convicción de que el dinero es bueno, que se lo merece, que llega en abundancia, que es un medio para crear oportunidades, para ayudar a más gente, etcétera, pues van a encontrarlo por todos lados, incluso en un escenario de crisis, incluso en un escenario de caos, incluso en un escenario súper pesimista. Va a encontrar oportunidades, va a encontrar relaciones, va a encontrar fuentes de creación de dinero o de abundancia. Eso es en un ejemplo del dinero, pero lo mismo aplica a las relaciones, lo mismo aplica para trabajo, lo mismo aplica para salud, lo mismo aplica para familia. Las creencias que tenemos son el filtro por el cual percibimos el mundo, y la mente conectada con todo el entorno va a hacer todo lo posible para encontrar y confirmar estas creencias. Lo difícil es cuando muchas de estas creencias están programadas en nosotros, como lo hemos venido platicando desde los primeros años de vida.
Y si no nos tomamos el tiempo de identificar estas creencias programadas, estas creencias limitantes que nos están muy probablemente saboteando y limitando a conseguir todo lo que queremos conseguir, mientras no las observemos y nos demos cuenta de que están ahí, pues no va a haber posibilidad de cambiarlas porque estás en automático. Las creencias que tenemos moldean nuestra vida, no solo porque son el filtro por el cual vemos el mundo, sino porque guían nuestras acciones y porque la mente va a hacer todo para mostrarnos información, eventos que confirmen todo aquello que creemos. Ahora, no todo es cuestión de pensamientos, no todo es cuestión psicológica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una emoción, cuando tenemos un pensamiento que genera una emoción, los pensamientos, las emociones, son también cuestiones químicas. Porque el cerebro, al tener una emoción, un pensamiento, genera ciertos químicos y ese químico va al cuerpo para confirmar ese estado. Y ese estado viene en una gran medida por lo que se vio en el entorno, confirmando la creencia que tenemos. Entonces este tipo de reacción ya está teniendo un efecto biológico, psicológico, neurológico en tu cuerpo. Porque estás aprendiendo algo, confirmando una creencia y al mismo tiempo afectando tu cuerpo. Si toda esta cuestión está afectando también tu cuerpo, entonces tus creencias están no solamente creando tu realidad a nivel de percepción y psicológico, sino que están creando tu cuerpo y tu entorno al mismo tiempo. Si tienes una convicción de que no eres capaz de lograr algo o no eres capaz de recibir algo, pues va a ser muy difícil que lo consigas y tu cuerpo va a reaccionar de tal manera que físicamente también va a ser más complicado que tu cuerpo esté listo para recibirlo, para observarlo, para darte cuenta o incluso para físicamente ser capaz de hacerlo. De lo contrario, si estás convencido de que puedes conseguir algo, tu cuerpo también va a empezar a cambiar y vas a empezar a ver las posibilidades, vas a encontrar las posibilidades que antes no habías visto y que a lo mejor ya estaban ahí. Tu cuerpo va a empezar a cambiar y va a estar más listo para responder, para reaccionar, para ser capaz a lo mejor físicamente en el tema de deportes lograr ciertas cosas. Si las creencias que tenemos programadas son los lentes por los cuales percibimos la realidad y además limitan o crean más posibilidades, entonces la realidad que cada quien vive es relativa y es moldeada en gran parte por estos programas. Por lo tanto, tus experiencias, la calidad de vida y lo que hagas o dejes de lograr, lo que puedas conseguir o no consigas, pues vienen en gran parte determinado por estas creencias. Puede sonar un poco como si entendemos que esto viene programado en gran parte desde que éramos niños, de lo cual de mucho ni siquiera nos acordamos, pues puede sonar un poco como una prisión. Ya lo que aprendiste, pues ya se quedó en esa black box. ¿Y ahora qué hago? Pues ya no puedo hacer nada y me quedo en un rol de víctima. Es bien fácil entrar en un rol de víctima. Pues porque ya estoy programado y ahora qué, pues ya no puedo hacer nada y ya lo que me toque me tocó. Pero no es así, porque esto tampoco está grabado en piedra. No es un programa y una black box que ya no se pueda modificar, que esté completamente bloqueada y de la cual eres una víctima por parte de tus genes y de tus programas, porque esto puede ser usado a tu ventaja. Puede ser una gran ventaja si los programas son empoderadores y no limitantes, si las creencias son empoderadoras y no limitantes. Pero la gran tarea aquí es identificarlas. La gran tarea aquí es ir reorganizando tus creencias, identificarlas, pero todo empieza con observar, 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 ser capaz de poner atención y entender cómo reaccionas, cómo actúas, qué se repite en tu vida, qué te limita a conseguir lo que quieres conseguir y tratar de ir identificando de fondo todo aquello que te limita, todos aquellos cuentos que te dices a ti mismo de por qué no puedes lograr algo y entender que está de fondo. A lo mejor de fondo está no soy suficiente, a lo mejor de fondo está no merezco amor, a lo mejor de fondo está yo no soy suficiente o yo no puedo lograr esto. Y ahí es donde hay que empezar a reprogramar ciertas cosas, pero hay que empezar observando. Un ejemplo con el cual quiero cerrar toda esta idea de las creencias es y cómo esto afecta no solamente tu capacidad de ver oportunidades y de crear oportunidades y que tu mente confirma que eso es posible, sino el efecto también que tiene esto en tu cuerpo es la milla debajo de los 4 minutos. Por mucho tiempo se creyó
que era completamente imposible biológicamente, físicamente conseguirlo. Que si alguien se acercaba a correr la milla debajo de los 4 minutos, sus pulmones iban a explotar. Era completamente imposible y un riesgo mortal intentar correr la milla debajo de los 4 minutos. Nadie lo conseguía. Era una creencia colectiva que era completamente imposible y que te costaría la vida hacerlo, que no se podía. Hasta que una persona tuvo la capacidad de reprogramar esta idea en su mente, lo cual tuvo un efecto en su biología, porque su pura creencia de que esto era posible, la pura creencia de que esto era posible, fue reprogramando no solamente su mente, sino fue cambiando su biología. Su cuerpo se empezó a ser capaz de hacerlo en base a esta creencia. Su cuerpo empezó a crear la capacidad de hacerlo. Su cuerpo, sus pulmones, sus piernas empezaron a reaccionar de tal manera como que ya lo podía lograr, porque él estaba convencido de la creencia de que sí se podía lograr, hasta que lo hizo, en contra de toda la creencia colectiva social de que esto era completamente imposible. Lo logró. Corrió la milla de abajo a los 4 minutos. Logró cambiar no solamente su mente para crear la oportunidad, sino su biología también. Es la fuerza de las creencias y cómo esa creencia individual y colectiva estaba limitando a todos por el simple hecho de creer que era completamente imposible. Y lo interesante entra cuando, después de este acontecimiento, más y más y más personas directamente después empezaron a conseguirlo también. Uno tras otro empezó a romper el récord de los 4 minutos. ¿Por qué? Era una creencia. En cuanto la creencia cayó, en cuanto esta historia colectiva empezó a dejar de ser verdad en la mente de todos nosotros, más y más gente lograron hacerlo. Porque su mente se abrió la posibilidad, porque su cuerpo se abrió la posibilidad y fueron capaces de hacerlo. Por lo cual creo que es claramente una limitante que no era necesariamente del cuerpo. La limitante era colectiva, era una creencia limitante. Y de la misma manera tenemos muchas creencias que nos limitan individual y colectivamente, que simplemente son ideas, son creencias que tenemos consciente o inconscientemente que moldean nuestra vida y que nos hacen ser como somos, que nos hacen percibir la realidad como la percibimos y que nos hacen actuar de la manera que actuamos. Aquí entonces hay que preguntarnos cuáles son aquellas creencias que te impiden conseguir lo que quieres conseguir. ¿Cuáles son aquellas creencias que te impiden conseguir aquello que quieres lograr? ¿Y son verdad o no son verdad? ¿Y quién dice que esto es de esta manera? Todos los grandes personas, atletas, todas aquellas personas que hicieron historia, lograron entender esto de una u otra manera y vivieron una etapa de su vida en la cual tenían ciertas creencias aprendidas social y colectivamente que les hacían creer que algo era completamente imposible y lo transformaron y cambiaron la historia de la humanidad. Tenían unas creencias que los limitaban, las cambiaron para entonces poder cambiar la realidad. Las creencias que tenemos nos pueden empoderar o nos pueden limitar. Las creencias que tenemos son prácticamente los programas que están en el subconsciente que nos empoderan o nos limitan, que nos acercan en automático o que nos alejan en automático de todo aquello que queremos conseguir. Es un superpoder, es una super herramienta usada de la mejor manera. Poder identificar las creencias que tenemos cada uno de nosotros no es una tarea sencilla, pero es algo que vale la pena hacer y es una labor que puede tomar tiempo, que puede no ser sencilla, porque a veces identificar que tienes una creencia de que no mereces amor o de que no eres capaz o de que no eres suficiente. No es fácil decir, sabes que tengo esta limitación y conscientemente no creo en mí mismo, pero poder identificarlo te da la decisión de mantenerlo o reprogramarlo. Nuestras creencias entonces moldean nuestra vida, moldean nuestros resultados, moldean la manera en que percibimos la realidad, pero pueden ser con tiempo identificados, modificados y empoderados. Observa, pon atención, conviértete en ese cazador de ideas, de pensamientos, de creencias que no te están llevando hacia donde tú sabes que puedes llegar, a donde quieres llegar. Empieza ahí. Tschüss.